Dicen que el fútbol es solo un juego, 11 contra 11. Un balón que rueda, 90 minutos que se van y regresan cada fin de semana. Pero los que vivimos el fútbol en carne propia, los que sufrimos con cada error arbitral, los que gritamos un gol hasta quedarnos sin voz, los que lloramos cuando el VAR aparece, sabemos que esto no es solo un juego. Es un espejo de lo que somos, pasionales, imperfectos, humanos. Esta semana, el fútbol volvió a demostrarnos eso. Desde México hasta Europa, la polémica volvió a tomar el micrófono. Jugadas dudosas, decisiones arbitrales, gestos que se hicieron virales y un sinfín de emociones que recordaron por qué amamos y odiamos este deporte al mismo tiempo. En Pachuca, un penal no marcado encendió la furia del rebaño sagrado. En León, un aficionado terminó en el suelo por intentar una foto con James Rodríguez. En Madrid, los penales siguen cayendo como si fueran bendiciones divinas. Y en Londres, un saludo no correspondido reveló las grietas de un vestidor lleno de frustración. Sí, esta es la historia de una semana caliente. Una semana donde el VAR volvió a ser protagonista, donde las redes sociales se convirtieron en un tribunal, y donde el fútbol, otra vez, nos recordó que detrás de cada jugada hay una historia, una emoción, una verdad y 1000 versiones distintas. El Estadio Hidalgo estaba lleno. Era la jornada 16 de la Apertura 2025. El aire olía a tensión, a esa mezcla de ilusión y miedo que solo el fútbol mexicano sabe generar. Pachuca y Chivas se jugaban más que 3 puntos. Se jugaban el orgullo, la clasificación, el prestigio. El primer tiempo había sido intenso. Chivas dominaba. El rebaño atacaba con hambre, con esa urgencia de quien sabe que el torneo se escapa. Y entonces llegó la jugada. Un balón filtrado, un choque en el área, un empujón claro a la espalda del delantero tapatío. Los hinchas gritaron al unísono, ¡penal! Pero Adonai Escobedo, el árbitro central, no se movió. No levantó la mano. No señaló el punto. El VAR, silencioso, tampoco intervino. El juego siguió. Y con eso comenzó la tormenta. A los pocos minutos, las redes sociales ardían. Fernando el Cantante Guerrero, exárbitro y ahora comentarista, escribió un mensaje que se volvió viral. Penal a favor de Chivas que no se sanciona. Empujón clarísimo del defensor de Tuzos a la espalda del rival. Adonai Escobedo en su nivel. El VAR debió mandar a revisar. La crítica fue directa, sin anestesia. Y como era de esperarse, la respuesta fue inmediata. Los aficionados le recordaron a Guerrero su pasado, sus errores, sus polémicas. ¿Y tú hablas, cantante? Cuando tú pitabas, hacías lo mismo o peor. Otros lo defendieron, diciendo que alguien tenía que alzar la voz, que el arbitraje mexicano necesita autocrítica. Lo cierto es que, más allá de los bandos, el incidente volvió a dejar al descubierto un problema viejo, la falta de coherencia del arbitraje en la Liga MX. Porque lo curioso vino después. En el mismo partido, Adonai Escobedo expulsó a 2 jugadores. Primero a Luis Quiñones de Pachuca por una falta fuerte sobre Fernando el Oso González. El árbitro sacó la roja directa, pero segundos después, el VAR lo llamó. Escobedo revisó la jugada y al volver, cambió su decisión. La roja se transformó en amarilla. Más tarde, en el segundo tiempo, Luis Romo de Chivas cometió una falta similar. Esta vez Escobedo sí mantuvo la expulsión. Una incoherencia más, una decisión que dejó a todos confundidos. Y ahí está el punto. El VAR, esa herramienta que llegó para traer justicia, parece cada vez más un espejo de la confusión. Un árbitro que cambia según el partido, según el momento, según la presión. Un sistema que dice revisar todo, pero que termina revisando lo que conviene. Chivas terminó el partido con 1 menos. El empate no le sirvió. Y en la rueda de prensa, los jugadores y el cuerpo técnico no quisieron hablar del árbitro, pero sus caras lo decían todo. Esa mezcla de impotencia y resignación que el aficionado mexicano conoce de memoria. Mientras tanto, Fernando Guerrero siguió defendiendo su punto. No se trata de criticar por criticar, se trata de exigir profesionalismo. Si el VAR está, que se use bien. Pero su voz se perdió entre los ecos de Twitter, los memes y las discusiones sin fin. Pachuca, con ese resultado, aseguró su lugar en el play-in, mientras que Chivas sigue luchando por mantenerse entre los 6 primeros. Un empate que no definió nada en el marcador, pero sí encendió una nueva polémica en el fútbol mexicano. Porque al final, todos sabemos cómo termina esta historia. La próxima semana habrá otro penal no marcado,
otro VAR que no intervino, otro exárbitro opinando desde su casa. Y nosotros, los aficionados, seguiremos viendo, gritando, discutiendo. Porque el fútbol mexicano no cambia, solo cambia el nombre del árbitro. León, Guanajuato. Una noche cualquiera después del partido contra América. El equipo de Ignacio Ambriz había perdido, y el estadio comenzaba a vaciarse. Los aficionados, cansados, se quedaban unos minutos más buscando una foto, un autógrafo, un instante de conexión con sus ídolos. Entre ellos, un joven aficionado con camiseta verde y el número 10 en la espalda, James Rodríguez, el colombiano que llegó con promesas de magia y goles, con la etiqueta de estrella mundial, con la esperanza de devolverle brillo a León. James se acercó al público, sonreía, saludaba. Parecía un momento de paz después de la derrota. Pero entonces, algo cambió. Un guardia de seguridad, uno de los suyos, empujó al aficionado que intentaba acercarse para tomarse una foto. El joven cayó. La cámara grabó todo, y en segundos el video comenzó a circular por las redes sociales. Twitter, TikTok, Instagram. Millones de vistas, miles de comentarios, unos insultando, otros defendiendo, todos opinando. James debe ser más humilde. No fue su culpa. Él se detuvo para tomarse la foto. Así son los futbolistas. Se creen intocables. Ese guardia debería ser despedido. La escena duró apenas 5 segundos, pero fue suficiente para incendiar Internet. 5 segundos que borraron 90 minutos de esfuerzo en la cancha. 5 segundos que se volvieron titulares en los medios. 5 segundos que definieron una narrativa. James Rodríguez, otra vez en el ojo del huracán. Y ahí está el poder de una imagen. En el fútbol moderno, una sola toma puede destruir reputaciones, cambiar percepciones y convertir a un héroe en villano. James no empujó a nadie. James, de hecho, detuvo su paso, levantó la mano, intentó calmar la situación. Pero su entorno actuó por él. Y cuando el entorno actúa mal, la culpa recae sobre el rostro más famoso, no sobre el guardia anónimo. Ese es el precio de la fama en el fútbol contemporáneo. El precio de ser una figura pública, un producto que ya no se perseñe. En los siguientes días el Club León no hizo declaraciones. James tampoco. Solo una breve publicación en sus redes. Una foto entrenando. Una sonrisa. seguimos trabajando. Nada más. Silencio que, en tiempos de ruido digital, dice mucho. Y mientras tanto la gente seguía discutiendo. Porque más allá de quién tuvo la culpa, la historia tocó una fibra sensible. La distancia entre los jugadores y la afición. El fútbol mexicano siempre se ha caracterizado por su cercanía. Los fans pueden hablar con los jugadores, acercarse al autobús, pedir una firma. Pero los tiempos cambian. La fama global, las redes, los escándalos, los celos, el miedo. Todo eso crea una barrera invisible entre el campo y la grada. Y James, sin querer, se convirtió en el símbolo de esa barrera. Un jugador que todavía tiene magia en los pies, pero que ahora carga con la sombra de la desconfianza pública. Los medios empezaron a preguntarse, ¿seguirá James en León después de la apertura 2025? Los rumores dicen que no, que el colombiano quiere quedarse en México, pero que ya no hay ofertas, que su etapa en Europa quedó atrás y que en América Latina su nombre ya no pesa como antes. Triste ironía. El hombre que en 2014 conquistó el mundo con su golazo en el Mundial, hoy es tendencia por un empujón que él ni siquiera dio. Y sin embargo, su historia sigue teniendo algo profundamente humano, porque detrás del futbolista está el hombre, el que sonríe a los fans, el que sufre las derrotas, el que siente el peso del pasado. Y ese hombre, como todos, comete errores, aunque a veces sean errores ajenos. Quizá por eso el caso James Rodríguez nos toca tanto. Porque todos hemos sido malinterpretados alguna vez. Porque todos hemos sentido que una sola imagen no cuenta toda la historia. Y porque en el fondo, todos queremos creer que aún hay espacio para la empatía en un mundo que juzga en segundos. James sigue entrenando, sigue jugando, y cada vez que toca el balón se nota que la calidad sigue ahí. Pero su futuro, como esa foto que nunca se tomó, sigue siendo incierto.
En España, mientras James intentaba escapar de la polémica, otro tipo de discusión llenaba los programas deportivos y los cafés de Madrid y Barcelona. Los penales. Sí, los penales. Ese tema que parece insignificante, pero que en el fútbol español se ha vuelto casi una religión. El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, ha comenzado la temporada 2026-2025 de manera espectacular. Líder en la Liga, sólido en Champions, invencible en casa. Pero hay un dato que muchos no dejan pasar. 9 penales a favor en apenas 14 partidos. 9. Más que cualquier otro equipo de Europa, y en España eso no pasa desapercibido. Los programas de debate arden. ¿Le están ayudando los árbitros al Madrid? ¿O simplemente ataca tanto que provoca más penales? Las respuestas son múltiples, pero las emociones son únicas. Porque cuando se trata del Madrid, la neutralidad no existe. Mbappé, el nuevo ídolo blanco, se ha convertido en el cobrador oficial. De los 9 penales, ha ejecutado 7. 6 goles, un fallo. Los otros 2 los cobró Vinicius, con un acierto y un error. Todo parece normal hasta que se mira el contexto. 6 penales en la Liga, 3 en Champions, todos en momentos clave, todos con el marcador cerrado, y casi todos, según los rivales, dudosos. Es que el Madrid lo toca si te pitan penal, dice un aficionado del Atlético en un bar. Es que saben provocar, es fútbol moderno. Responde otro, madridista con una sonrisa. La polémica está servida. Los diarios catalanes hablan de ayudas arbitrales, mientras que los medios madrileños hablan de presión injustificada. El eterno juego de espejos. Pero más allá de las teorías conspirativas, hay un hecho indiscutible. El Real Madrid llega al área rival con una frecuencia brutal. Su ataque es rápido, su ritmo es alto y sus delanteros, Mbappé, Vinicius y Bellingham, son prácticamente imposibles de marcar sin cometer falta. ¿Es entonces injusto que reciba tantos penales? Tal vez no, pero en el imaginario colectivo, 9 penales siguen siendo demasiados. Y es que el Madrid no solo juega fútbol, juega también con la narrativa, con esa aura de poder que ha construido durante décadas, donde incluso los errores parecen parte del destino. Cada vez que un árbitro pita un penal a favor del Real Madrid, el estadio rival explota. Y cada vez que lo falla, el Bernabéu ruge con alivio. El penal, en Madrid, no es una jugada más, es un acto de fe. Xabi Alonso, siempre sereno, intenta apagar el fuego mediático. Los penales llegan porque el equipo ataca. No hay más misterio. No nos interesa la polémica, solo seguir ganando. Y mientras lo dice, la cámara enfoca a Mbappé. El francés sonríe, tranquilo, confiado. El símbolo de una nueva era galáctica donde el poder blanco no se discute, se asume. Porque al final, los penales no ganan ligas, los goles sí. Y el Real Madrid, con o sin polémica, sigue ganando. Y eso en el fondo es lo que más molesta a los demás. En Italia, la historia se escribió en otro idioma, pero con el mismo dramatismo. San Siro, ese templo de historia y leyenda, se preparaba para otro clásico de la Serie A. Milan contra Roma. 2 equipos que han visto épocas doradas y caídas dolorosas. 2 equipos que viven siempre al borde de la gloria y la frustración. Santiago Jiménez, el delantero mexicano, no estaba en la cancha. Una molestia en el tobillo lo había dejado fuera del partido, pero su ausencia se sentía en el ambiente. Los hinchas esperaban, como siempre, un milagro. El pitazo inicial fue una declaración de intenciones. La Roma comenzó dominando, empujando, probando desde lejos. Cristante, El Ainaoui, Dybala, todos lo intentaron. Pero enfrente estaba Mike Maignan, un portero que no solo ataja balones, ataja destinos. El Milan resistía, y cuando parecía que el primer tiempo se iba sin emociones, apareció Rafael Leao,
una corrida por la banda izquierda, una diagonal perfecta, y Pavlovich, en su intento por despejar, la empujó al fondo de su propia portería. 1-0. San Siro rugió. El Milan respiró. El segundo tiempo fue una guerra táctica. Roma no se rindió. Milan, con el marcador a favor, esperó el momento para golpear de nuevo. Leao, Nkunku, Fofana, todos tuvieron el segundo en sus pies. Pero la pelota, caprichosa, no quiso entrar. Hasta que llegó el minuto 80. Un tiro libre, un centro al área, un salto y una mano involuntaria. El árbitro no dudó. Penal para Roma. El silencio fue absoluto. La cámara buscó a Dybala. El argentino tomó el balón, lo besó, miró al portero. Del otro lado, Maignan se agachó, respiró profundo y esperó. El disparo fue fuerte, colocado, pero Maignan adivinó. Se lanzó a su izquierda, estiró el brazo y con la punta de los dedos desvió la pelota. El estadio explotó, no solo por la tajada, sino por lo que significaba: resistencia, orgullo, redención. Porque ese penal no solo salvó 3 puntos, salvó el espíritu de un equipo que sabe sufrir. El silbatazo final llegó como un suspiro. El Milan ganó. La Roma se fue con la cabeza baja. Pero más allá del marcador, el partido dejó una enseñanza. En el fútbol, como en la vida, no siempre gana el que más intenta, sino el que sabe soportar. El que aguanta el golpe y sigue de pie. Y esa noche, en San Siro, el héroe no fue quien marcó, sino quien impidió que todo se derrumbara. Mike Maignan, el guardián del milagro. Cruzamos el Canal de la Mancha y llegamos a Inglaterra, donde el fútbol respira de otra manera. Ahí, la intensidad no se grita, se vive. Tottenham recibía al Chelsea en un partido con historia, con heridas abiertas, con la eterna rivalidad del norte y el oeste de Londres. El juego fue cerrado, tenso, físico. Una jugada, un error, un gol. Joao Pedro aprovechó una falla defensiva y marcó el único tanto del partido. Chelsea ganó 1-0. Pero lo que realmente hizo ruido no fue el marcador, fue lo que pasó después. El árbitro pitó el final. Los jugadores del Chelsea celebraron discretamente, y los del Tottenham caminaron hacia los vestidores. El técnico, Thomas Frank, quiso acercarse, saludar, dar la mano. Pero sus propios jugadores, Mickey Van de Ven y Dave Spence, lo ignoraron. Pasaron frente a él sin mirarlo, sin detenerse. 2 segundos, 2 gestos, suficientes para incendiar Internet. El video se hizo viral en minutos. El análisis llegó de todos lados. Falta de respeto, tensión interna, el vestidor está roto. Y en parte, todo era cierto. Mickey Van de Ven había sido el protagonista del error que costó el gol. Intentó salir jugando, perdió la pelota ante Caicedo y Joao Pedro definió. Un instante de duda, una jugada mal medida, un castigo brutal. En el fútbol inglés, los errores no se perdonan, y menos si cuestan puntos. Thomas Frank o cualquier técnico en su lugar entendió la frustración. En la rueda de prensa lo dijo con calma. Los jugadores están frustrados, y es normal. ¿Les gusta ganar? Les gusta hacerlo bien. No creo que sea un gran problema. Pero en realidad sí lo era, porque el gesto, ese simple gesto de no dar la mano, mostraba algo más profundo. La fragilidad emocional de un equipo que se exige demasiado y se perdona poco. Tottenham había empezado la temporada con fuerza, pero las derrotas recientes habían erosionado la confianza. La afición pedía resultados. La prensa hablaba de falta de liderazgo, y los jugadores, jóvenes y presionados, buscaban desahogarse como podían. En otro contexto, un saludo negado no significaría nada. Pero en la Premier League, donde cada detalle se magnifica, se convirtió en símbolo. Símbolo de frustración, de orgullo, de heridas abiertas. Y ahí es donde el fútbol muestra su rostro más humano. Porque más allá de los millones, de los contratos y de las cámaras, los futbolistas siguen siendo eso, humanos, con emociones, con egos, con miedos, con días buenos y en los que simplemente no quieren hablar con nadie.
Thomas Frank lo dijo mejor que nadie. Hacemos las cosas de manera diferente. Todos estamos frustrados. No creo que sea un gran problema. Tal vez tenía razón, o tal vez no. Pero el fútbol una vez más nos mostró que las verdaderas derrotas no siempre ocurren en el marcador, sino en el alma. Y así termina esta semana en el fútbol mundial. Una semana de penales no marcados, de fotos no tomadas, de gestos no devueltos. Una semana donde el VAR volvió a dividir opiniones, donde James Rodríguez volvió a ser tendencia, donde el Real Madrid volvió a generar sospechas, donde Milán resistió y donde Tottenham explotó. ¿Y qué nos deja todo esto? Nos deja una certeza, que el fútbol no es perfecto, ni lo será, porque el fútbol es humano, y lo humano siempre es contradictorio. Un penal que no se marca puede cambiar una temporada. Una imagen mal interpretada puede destruir una reputación. Un saludo que no llega puede encender una guerra mediática. Y aún así, seguimos viendo, seguimos creyendo, seguimos sintiendo. Porque el fútbol, con todos sus defectos, es el único lugar donde el error también es parte del arte. Donde el fracaso tiene belleza y la injusticia tiene historia. Donde cada partido, cada jugada, cada gesto nos recuerda algo de nosotros mismos. En Pachuca vimos la frustración. En León, la fragilidad de la imagen. En Madrid, la obsesión por el poder. En Milán, la resistencia. En Londres, la herida del orgullo. 5 escenarios, 5 historias, un mismo sentimiento. La pasión. Esa pasión que nos une, que nos divide, que nos hace discutir con desconocidos en Internet y abrazar a extraños en un gol. Esa pasión que no entiende de idiomas, ni de fronteras, ni de lógica. El fútbol, al final, no duerme. Y mientras el balón siga rodando, mientras existan injusticias, héroes, villanos y errores, siempre habrá una nueva historia que contar. Porque la pasión no se mide en goles, se mide en latidos.